El 25 de noviembre, que además es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el medio digital Volcánicas publicó una investigación con testimonios de 9 mujeres que denuncian distintos tipos de acoso de parte de 4 trabajadores de RTVC. Después de varios días de silencio, el 30 de noviembre, RTVC emitió un comunicado en el que omitió hablar de las garantías para las víctimas y argumentó no haber recibido dichas quejas cuando sucedieron, además de insistir que desde 2022 tienen un protocolo para estas situaciones. Días después publicó un segundo comunicado que dice que luego del traslado de las denuncias conocidas en los últimos días a través del portal Volcánicas a la Oficina de Control Interno y Disciplinario de RTVC, el director de la emisora radiónica, Álvaro González Villamarín, conocido como el Profe, había presentado voluntariamente su solicitud de licencia no remunerada, apartándose de su cargo y de todas sus actividades en la emisora. Para este programa nos comunicamos con la gerente encargada de RTVC, Adriana Vázquez, para extender la invitación, que fue declinada, argumentando que una intervención nuestra en espacios como este puede interpretarse como una defensa, un prejuzgamiento o un sesgo, en comillas. Para entonces hablar de esta situación de Radiónica están conmigo Laura Baté y Simona Sánchez. Laura, en primera instancia, es desde 2020 productora en Adonde Media, fue fundadora de la primera comunidad de productores de podcast en Bogotá, el Café Podcastero, y la primera mujer en liderar el departamento de podcast en la radio pública de Colombia. En octubre, hola Laura, usted declinó una investigación al Festival de Podcast al que fue invitada y todo arrancó un poco por esa situación. Y en el artículo de Volcánicas que escribió en su lugar explicó lo sucedido e hizo varias peticiones. Hablemos entonces del caso. ¿Qué fue lo que usted solicitó ahí? Muchas gracias. Agradezco un montón que se abra este espacio dentro de los medios que también hacen parte de nuestro ser público. Entonces, mil gracias. Qué alegría compartir el espacio con Simona y bueno, con todas las compañeras que han estado alrededor mío. Pues sí, efectivamente, como tú dices, ese día que era justamente antes de la inauguración del Festival de Podcast, pues yo publico el artículo porque ya habían pasado 3 años desde la vez que reporté el caso. Ya yo había agotado instancias como hablarle a mi jefe superior, insistir en otras reuniones paralelas, hablar con la subgerente de Radio Dora Browsing, hablar con un par de colegas. Ya había agotado muchas instancias y lo que pasa es que, bueno, yo seguí mi carrera profesional adelante. 3 años después, cuando me vuelve a invitar la institución, coincidencialmente me entero que hay otra periodista reportando un caso de acoso sexual a la cual se le da exactamente el mismo manejo que conmigo, o sea, como escucharla a puerta cerrada, no contarle cuál es el protocolo, no contar muy bien cuál es la dirección y aparte pues se suma diciendo, sí sabíamos que a Laura Baté también le pasó esto y esto no puede volver a pasar. Pero pues ahí está pasando 3 años después y por eso es que yo decido hablarlo y decido hacerlo de forma pública a través de un artículo que de todas maneras el periodismo siempre ha sido la forma en la cual expreso y comunico. Sentí que en ese momento era importante hablar porque es una historia personal, pero que coincide con un proceso y un relato colectivo. Entonces sentí que era el momento definitivamente de hacer pública esa información después de 3 años de inacción. Y es muy clave porque lo que yo escribo en ese artículo luego se revela con las siguientes acciones. El artículo se llama Que el silencio no te haga cómplice, ¿no? Y después lo que vemos es que justamente hay silencio después de lo que se publica. En el artículo pido que se publique el protocolo de prevención y acción de atención de violencias basadas en género. Lo que se publica es a través de un mail privado a través de Volcánicas, o sea, este protocolo aún no es de acceso público. Pido que se socialice y aún no es socializado con el equipo y aparte le pido a la subgerencia de radio que siente posición. Y sino está muy poco que sienta posición cuando ya es incontenible y cuando ya el prestigio de los medios públicos se ha visto claramente muy, muy afectado por todo lo que han reportado otras compañeras y por supuesto con lo que reporté en Volcánicas. Voy a volver con la segunda invitada, que es Simona Sánchez, que desde el 2013 hizo parte del equipo de Radiónica como locutora, periodista y productora de contenidos para distintos programas en
Conexión Radiónica, además con 20 años de experiencia presentando en televisión y en radio para Señal Colombia, 13, Claro Música, entre otros. Hola Simona. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. A ti por venir. El 29 de noviembre publicaste en Instagram un mensaje rechazando cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres, colegas tuyas y otras, aclarando que no es tampoco responsabilidad tuya responder por las acciones cometidas por tus colegas hombres y contando que tu contrato en RTBC se había finalizado. ¿Qué te motivó a hacer esta denuncia pública en Instagram en ese momento? ¿Hubo hostigamientos? Cuéntanos un poco más. Bueno, un saludo a Laura también, que estamos ahí en la distancia, pero cerca. Antes del 29 de noviembre hice otra publicación, justo después de las denuncias que presentó Laura en Volcánicas, que eso fue tiempo atrás. Y digamos que existen muchas razones que tienen que ver con que yo me pronuncie al respecto. Creo que en primera instancia, como mujer, ¿no? Frente a cualquier tipo de violencia, en donde yo sienta, digamos, empatía y sororidad y sienta que mi voz puede sumar, pues lo he hecho previamente, pero digamos que en este caso particularmente también considero que todas las personas que hacemos parte de los medios públicos, sobre todo, aunque dentro de los privados también tenemos una responsabilidad social muy grande, no solo con nuestros colegas, sino también con las personas que nos escuchan o que nos ven. Y ante esta situación y la manera en que la institución estaba tramitando todo y yo estaba como totalmente en contra de la manera en que lo estaban llevando, pues decidí como pronunciarme porque el silencio, así como lo dice Laura, era muy grande y la forma como de responder por parte de RTBC y particularmente de Radiónica, pues yo estaba total desacuerdo. Lo manifesté primero internamente, ¿no? a mis jefes y al equipo, pero pues después decido hacerlo públicamente precisamente por la responsabilidad social que tengo y también porque quedé en una picota pública rarísima en ese instante. Ante el silencio de RTBC y de las directivas de Radiónica, por supuesto, los oyentes empezaron a, no sé cuál es la palabra, como caerle a las figuras más visibles de la emisora. Y pues yo llevaba ya 10 años en Radiónica, siendo, pues sí, contratista, pero poniendo la cara por la emisora y la voz. Y sí, digamos que el hostigamiento fue muy fuerte, al punto en que yo dije, bueno, sí, voy a decir lo que pienso al respecto. Y eso tuvo como unas consecuencias y se volvió una bola de nieve muy grande. Ya vamos a ver qué va a pasar y cuál es nuestra mirada, pero volvamos un poquito al contexto de esta cronología. El 2 de diciembre, RTBC emite un tercer comunicado diciendo que actuando dentro de su competencia y siendo respetuosos de los derechos de todas las personas, estoy entrecomillada, que estarían involucradas en las presuntas situaciones y atendiendo la exigencia que tienen los servidores públicos, había puesto en conocimiento de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía de la Nación los hechos relatados por Volcánicas, y que dentro de su competencia pues puede adoptar como las decisiones necesarias y bueno, todas estas palabras rimbombantes. También aclaró, y para allá voy para cerrar, que RTBC había actuado de manera responsable y que se ha pronunciado en distintos momentos sobre los hechos y han atendido los requerimientos. Quiero preguntarle a las dos, arrancando por ti, Laura, que estás en la pantalla, ¿qué opinión les merece este último comunicado de defensa y también, bueno, de paso a la Fiscalía? Sí, aquí creo que lo más importante es observar con cuidado el inicio, ¿no? Que ha actuado de manera responsable. Eso ayuda a entender qué es comunicar y qué es actuar, ¿verdad? Entonces, si nos fijamos más en las acciones que en las palabras, yo diría que RTBC no ha actuado de forma responsable. Primero porque hay una falta completa de humanidad con su propio equipo y lo más sagrado que son nuestros televidentes, nuestros oyentes, nuestros usuarios, usuarias de redes sociales. Entonces, no ha habido oigan, nos damos cuenta de esto, lo sentimos, queridas oyentes, eran el director de nuestra emisora, presuntamente tuvo actuar inapropiado. Qué pena con ustedes, esto es real, ya lo vimos reportado, ya van más de 30 mujeres que han hablado. No hay un reconocimiento público de decir, hey, esto es cierto, gracias por hablar, ¿no? Por lo difícil que ha sido hablar. Entonces, desde esa mirada no ha habido un accionar responsable, sino que lo que genera es un montón de revictimización, porque fíjense que es tan grande el miedo que aun cuando van más de 30 denuncias, yo soy la única que lo ha hecho a nombre propio.
las demás siguen siendo de forma anónima, temiendo perder sus trabajos, temiendo perder su prestigio, temiendo ser señalados de alguna forma. Y esto habla mucho de un actuar que es silencioso y que genera revictimización. ¿Por qué? Porque cuando una se siente vulnerada por algo, hace el esfuerzo de hablar con ello y la respuesta que recibe es, ah, no, hemos actuado de forma responsable. Pues eso genera más dolor sobre el dolor. En su momento, cuando salió el comunicado, también lo expresé, y es que siento que desde el actuar, el dolor no da espera. Y el sufrimiento que hay de lado a lado no da espera a que pasen 3 semanas para un nuevo comunicado, no da espera al otro año que parezca un nuevo gerente, no da espera, eso lo sentimos hoy y ya, y son muchas compañeras que siguen en riesgo, y aparte de eso, pues que acá me escuchan bien, perdón. Yo agregaría que en este momento pues no se ha dado ningún tipo de pronunciamiento sobre los otros casos de RTBC. Los otros casos que están no dentro de Radiónica, sino que están en otros lugares de RTBC. Para esto cito la investigación que hizo la periodista Joana Campos de Revista Cambio sobre José Quinto, una persona que lleva 14 años vinculada a RTBC, que fue reportada por 5 mujeres a control interno, y estas 5 mujeres, al reportar sus casos a Clara Moreno, la jefe de control interno disciplinario, la respuesta que recibieron por parte de la funcionaria fue decir, ay, yo ya no tengo más tiempo para seguir escuchando, después de escuchar a 3 de las 5, y fue y contactó a José Quinto, lo puso en conocimiento de que habían 5 mujeres hablando y además dio sus identidades, lo cual supuestamente está prohibido en el protocolo que publicaron. Entonces, todo esto habla de que no hay un conocimiento de cómo actuar de forma no revictimizante. No es suficiente la forma en la que ellos lo han hecho, y aparte de esto, no está ni socializado ni integrado en ninguna de las otras personas que trabajan en RTBC cómo evitar que esto le siga pasando a sus compañeras. Así que esto implica que más allá del escándalo y el seguimiento que ha tenido en medios, pues siguen muchas de nuestras compañeras en riesgo, y lo que es más grave, nuestras usuarias de medios públicos que también hacen su aporte en impuestos para recibir un contenido de alta calidad. Ok. Simona. Pues yo siento varias cosas, y es, hay una especie de, yo decía como de gaslighting institucional, que es una realidad de negación institucional frente a las maneras de proceder y de asumir que no se hacen las cosas bien. Seguramente porque eso tiene unas razones jurídicas de fondo muy difíciles para cualquier institución pública, pero que es muy triste y muy diciente de lo que somos como colombianos, ¿no? Entonces, digamos que particularmente con RTBC, ellos en unos comunicados que yo siento que responder no necesariamente es responder a través de un comunicado, reparar no necesariamente es ejercer una acción punitiva con algo, ¿sí? La reparación involucra muchas cosas, y la reflexión y la conversación, sobre todo en un sistema de medios públicos, tendría que ser totalmente necesaria. Entonces, desde ese punto de vista, siento que hay una negación hasta la fecha por parte de RTBC de su manera de proceder, pensando que las cosas se están haciendo bien porque se está respondiendo con un comunicado 2 y porque se está trasladando eso a un proceso legal. Sabemos y vivimos en un país como Colombia, en donde los mecanismos legales, primero, son muy antiguos, ¿no? Y frente a las violencias de género se están transformando, y ahora que en la entrevista anterior que tenías acá, hasta constitucionalmente el escrache es algo totalmente válido, no se está dando lugar a todo este tipo de denuncias, ni a las voces ni a los testimonios de las mujeres que fueron agredidas dentro o fuera de RTBC. Entonces, siento que desde ese punto de vista sí no se están haciendo las cosas bien, y que su manera de proceder, yo lo dije en una reunión y lo sigo diciendo, era una especie como de call center, ¿no? Como acabamos de recibir su notificación, sí es esto, y como que lo respondemos ahí de una manera muy fría, que va en contravía también de, por lo menos lo que yo viví durante tantos años en RTBC, de la manera de comunicarnos con los oyentes o con los televidentes. Entonces, como que la respuesta tan fría no corresponde a como la misión un poco de lo que se estaba llevando a cabo dentro, en este caso, de Radiónica, y lo digo yo puntualmente. Con lo que dice Laura, hay muchas cosas puntuales que suceden y que también hay que pensar, y es como existen o se están creando protocolos, porque yo digo se están creando, lo socializaron a mitad de este año solo una vez,
un protocolo que están haciendo sobre la marcha, que involucra, sí, a muchos de los contratistas, empleadores, pero no involucra a las audiencias. Y lo que hay que saber acá es cómo empezar a tramitar ese tipo de denuncias de las audiencias que finalmente hacen parte también del sistema de medios públicos o incluso de las artistas, porque hay artistas como Natalia Bedoya que públicamente también manifestó lo que había vivido con Radiónica y con el director de Radiónica. Entonces la pregunta es, ¿cómo ese protocolo involucra o no esa responsabilidad que tenemos como periodistas y los hombres periodistas frente a sus audiencias? Porque en Volcánicas gran parte de las denunciantes son oyentes. Entonces, todo esto abre un montón de preguntas y como una respuesta, pues asimismo, como lo dijiste al inicio, de ellos no querer hablar más allá de lo legal, que es muy triste. Lo digo como ciudadana y como periodista, porque desde ese punto de vista no vamos a lograr transformar y tener espacios libres de violencia a las mujeres en cualquier tipo de lugar y dentro de una institución pública. Sí, muchas preguntas abiertas y mucho todavía por decir. Ya en esta misión tenemos que cerrar, pero seguiremos pendientes del proceso porque es aquí también en la televisión pública que queremos poder discutirlo. Hasta aquí este programa especial. Cabe resaltar que 4 meses y contando es injerencia de RTBC y seguiremos pendientes de lo que pasa en nuestro ecosistema. Simona y Laura y todas las invitadas, muchísimas gracias. Hasta una próxima emisión.